Hola, en esta lección, que en realidad son dos, vamos a tratar los sacrificios de peones de Kasparov. Decimos que son dos porque dividimos el tema. Primero en una lección estudiaremos los sacrificios posicionales de peones, luego en la otra estudiaremos los sacrificios dinámicos. Iremos observando las diferencias. En el primer caso, el sacrificio de peón busca una ventaja de largo plazo, en el segundo se busca una ventaja inmediata. Comenzamos con los sacrificios posicionales de peones de Kasparov. Nuestro primer ejemplo es una partida de 1977 contra un gran maestro. Tenemos en el tablero una posición típica de la defensa Benoni, donde las blancas exhiben una mayoría de peones en el centro y las negras en el flanco de dama. Para comenzar, las negras, con su posición un poco restringida, deciden sacrificar un peón. Tal vez no fuera la mejor jugada por ahora, pero el conductor de las negras pretendía encontrar algún contrajuego. ¿Cuál puede ser la respuesta de Kasparov con blancas? Podemos asegurar que la siguiente jugada de Kasparov surge de su conocimiento de alguna partida de sus predecesores. Por eso recalcamos la importancia de estudiar a los campeones. Por ahora las blancas en esta posición buscan una expansión en el centro. Sus piezas están concentradas en el flanco de rey y en el centro. No les interesa mucho tomar el peón sacrificado de las negras para no abrirles la posición por allí. Entonces, ¿qué deben jugar las blancas para progresar? Jugar F5, por ejemplo, sería un error posicional. Las negras podrían seguir con B4, expulsar este caballo y luego hacer, por ejemplo, caballo E5. Este caballo se convertiría en una gran pieza que las blancas no podrían expulsar de allí, al menos no fácilmente, y que impide desarrollar el pretendido ataque por el centro y flanco de rey de las blancas. Retrocedemos. Decimos que aquí A por B5 no es mala idea, pero abriría líneas para las negras para que entren por el flanco de dama. Nosotros con las blancas lo que queremos es enfocarnos en el flanco de rey, que es donde están nuestras piezas, a donde están apuntando. Entonces es cuando a Kasparov le llega la idea de sacrificar un peón. E5. La primera consecuencia de avanzar este peón es que la casilla E4 queda libre para este caballo. Esta casilla es por supuesto mucho mejor que la que veíamos en la anterior variante, le tocaba ir a D1. Por ejemplo, en caso de B4 se juega caballo E4. Retrocedemos. Y la verdadera pregunta es, ¿qué pasa cuando las negras toman el peón de E5? En este caso, cualquiera creería que las blancas pensarían recapturar el peón de E5. Pero Kasparov tenía en mente jugar otra cosa, jugar F5. Aquí F5 es diferente de cuando lo vimos antes. ¿Por qué? Porque F5, después de sacrificar primero el peón E, da a Kasparov lo siguiente. Le da control de la casilla E4, a donde pueden ir diferentes piezas blancas. También se abre la diagonal para el alfil de casillas claras, el cual podría volverse bastante influyente más adelante. Además, la casilla E5 quedaría así inhabilitada para las piezas negras, lo cual evitaría que el caballo negro pudiera instalarse allí o que el alfil de G7 pueda dominar por completo la diagonal. Entonces con E5 y F5 las blancas obtendrían gran compensación por el peón sacrificado y una buena posición de ataque. En la partida real las negras no tomaron en E5, sino más bien en A4.
Y esto permite a Kasparov usar su peón E para hacer más daño avanzando. Caballo B6 y F5. Las blancas prácticamente deshacen toda la defensa negra con el avance de sus peones. De aquí en adelante es claro que Kasparov tiene una posición dominante que efectivamente convierte en una victoria posteriormente. Puedes ver la partida completa en los PGNs que acompañan el curso. Como ejemplo de esta lección lo que nos interesaba era observar todos los detalles del sacrificio de peón en E5. Pasamos a estudiar otro ejemplo, aquí Kasparov con negras. La posición que tenemos ante nosotros es atractiva para quienes gustan del juego agudo, resulta de la defensa india de rey. Kasparov tiene los peones F y E, que son bien importantes en esta posición. Hay que encontrar cómo usarlos de la mejor manera. Su rival juega caballo G3, un movimiento muy provocador porque muchos reaccionarían avanzando el peón a F4 sin pensarlo. Pero esto en realidad sería muy prematuro, porque las blancas tomarían el caballo. Si las negras pretendieran una jugada intermedia, como es aquí tomar el alfil y amenazar a la dama, son las blancas quienes pueden responder con otra intermedia, caballo por F6, dama por F6 y dama por E3, y las negras habrían perdido un peón. Aunque también tendrían compensación con el activo alfil de casillas negras que tal vez podría jugar después a H6. Esa es la trampa que tiene la jugada caballo G3 de las blancas. Por otro lado, si aquí las negras solo tomaran en H5, las blancas podrían simplemente replegar su alfil. Y así las blancas se quedarían con el control total de la casilla E4 y de la diagonal que por allí pasa. Mientras tanto, el alfil de G7 sería una mala pieza debido a que los peones compañeros lo bloquean. Nos devolvemos. Entonces, habiendo examinado aquí la variante producto de jugar F4, podemos intuir que Kasparov quisiera hacer algo diferente. ¿Qué jugaría? Tenemos como ayuda el ejemplo anterior y con eso el tema de esta lección. E4, un brillante sacrificio de peón. Si las blancas eligieran tomar en E4, las negras tendrían unas cuantas opciones, pero es especialmente interesante F4. Este es otro sacrificio de peón que llevaría a lo siguiente. Alfil por F4, caballo por F4, dama por, caballo por D5. Donde las blancas quedarían en una posición insegura. La dama atacada, la columna F abierta y una amenaza sobre C3. Ante el ofrecimiento de las negras de sacrificar su peón en E4, las blancas en la partida real jugaron caballo por H5. Siguió el intercambio de caballos en H5 y las blancas ahora no pueden negarse a tomar en E4. F por E4. Si en lugar de esto hicieran alfil C2, los peones negros avanzarían amenazantes. F4 y próximamente E3. Por eso las blancas aquí sí toman el peón. Y después de que las blancas toman en E4, las negras obviamente avanzan su peón a F4.
Hay que notar muy bien la diferencia entre esta variante que fue la que Kasparov jugó y la variante que vimos hace unos momentos. Tenemos F4 con un previo sacrificio de peón en E4. También debemos notar su similitud con el ejemplo anterior. Kasparov está entregando primero su peón en E4 para bloquear la actividad de las piezas blancas, porque se está obligando a un peón blanco a bloquear a sus piezas compañeras, el alfil de D3 y el caballo. Esto continuó con alfil F2 y ahora el alfil de G7 tiene una muy buena diagonal y se convierte tal vez en la pieza negra más activa. El mejoramiento del juego negro tuvo un precio, se pagó con un peón. Para muchos sería difícil jugar con un peón de menos porque se complicarían buscando hacer algo inmediato para remediar la desventaja material. La verdad es que las negras aquí gozan de varias ventajas duraderas. El control de la diagonal de la que hablábamos, el control de la casilla E5, la limitación de las piezas blancas. El resto de esta partida tiene mucha acción que vale la pena observar. Nosotros aquí solo vamos a ver un par de movimientos más para rescatar otra idea que Kasparov solía utilizar. Una idea del estilo de su rival Karpov que nos recuerda lo preparado que estaba Kasparov con el conocimiento del juego de sus predecesores. Alfil G4. ¿Cuál es la idea de mover aquí el alfil? Si puede ser fácilmente repelido con un sencillo movimiento de peón, que efectivamente las blancas hacen. Alfil D7. El alfil podría haber ido en un solo movimiento a D7, pero es que ahora existe una diferencia. La casilla G3 se ha debilitado. Enroque largo, y allí no es que el rey haya quedado en una posición muy segura, porque el alfil de G7 le apunta y entre otras cosas una torre desde C8 puede aumentar la presión. Alfil E5. Es interesante comparar este alfil con el alfil blanco que está en D3. El alfil negro de E5 es libre, mientras que el alfil blanco está encerrado por sus peones. ¿Recuerdas cómo se logró que esto fuera así? Rey B1, dama F6, alfil E2. Nuestro caballo está atacado, pero tiene disponible la casilla que ganamos hace un rato. G3. Intercambio. Y el alfil negro de casillas oscuras domina porque no existe su contraparte. Aunque aún falta juego, las negras tienen una posición estratégicamente ganada. Nuestro último ejemplo, Kasparov con negras contra Kamsky. Otra vez tenemos la estructura típica de la defensa india de rey. Alfil D3 y, como es normal en esta estructura, el alfil negro de casillas oscuras se encuentra por ahora bloqueado por sus peones compañeros. ¿Qué hace Kasparov para remediarlo? Espero que ya intuyas por dónde llega la solución. Caballo H5, muy parecido a la partida anterior, e invitando a su rival a que le juegue G4. El caballo tiene que moverse, pero Kasparov no piensa retroceder. Caballo F4, simplemente ofreciendo un peón como sacrificio. Kamsky se negó a aceptar el sacrificio. En esta variante las negras tendrían gran actividad en su alfil de casillas oscuras. Además, la casilla E5 se volvería perfecta para ubicar, por ejemplo, el caballo o el mismo alfil. Las negras tendrían una ventaja de largo plazo. Nada de inmediato, pero sí un mejor potencial de sus piezas con un juego más libre. Por esto Kamsky no aceptó el peón
sino que jugó aquí alfil C2. Y entonces Kasparov continuó mejorando su posición. B5. Dama F2, caballo D7 y caballo G a E2. Caballo de F4 está nuevamente bajo ataque. Pero Kasparov lo deja ahí y sigue enfocado en mejorar sus piezas inactivas, como el alfil de C8. Juega B4 ganando un tiempo y luego de caballo A4, A5. Ahora se puede desarrollar apropiadamente el alfil sobre la diagonal A6, F1. Caballo por F4, Kamsky decidió finalmente romper la tensión, E por F4 y alfil por F4. Pero con esto vemos el aumento en actividad del alfil en G7. Y además de la muy buena diagonal tenemos la central e influyente casilla E5 que ocupamos de inmediato con el caballo. Kasparov gana la partida mucho más tarde. Lo importante de este ejemplo y en general de esta lección es el tema de los sacrificios de peones de Kasparov. El punto principal era conseguir una mayor actividad de las piezas. Estos sacrificios posicionales otorgan ventajas de largo plazo. Le quitamos casillas a nuestro oponente, recordemos cómo las piezas del rival quedaban atascadas por su propio peón. También vimos diagonales o líneas abriéndose para nosotros. Kasparov implementaba todo esto en su forma de jugar y realmente se destacaba por hacerlo muy bien. Te recomendamos examinar muy bien estos sacrificios que hemos visto para tener claro el concepto y luego poder comparar con el próximo tipo de sacrificios que vamos a estudiar. Hasta pronto.